El aviso de desalojo arrugado se deslizó de mis dedos y revoloteó suavemente hasta los pisos de madera pulida. Me quedé mirando el ofensivo trozo de papel. La bilis subía a mi garganta mientras absorbía las insensibles palabras. Su continua ocupación de las instalaciones ya no es bienvenida. Desocupe dentro de 30 días o es legal. Se llevará a cabo la acción sin nombre, sin explicación, solo una fría orden escrita con el membrete de mi suegra después de 12 años de vivir en esta casa. Me estaban pateando a la C como si fuera basura de ayer. Sacudí la cabeza bruscamente como si tratara de despertar. Me salí de esta pesadilla, pero las palabras negras de Stark en la página permanecieron sin cambios. Marlene hizo esto. Tenía que ser ella desde que me casé con su precioso hijo Theo hace 5 años. Ella había dejado muy claro su desdén por mí en su estimada opinión. Yo era demasiado común. Demasiado sencillo y demasiado estéril para ser una esposa adecuada. Mis dedos se cerraron en puños mientras la ira ardiente inundaba mi pecho. Amado y confiado me había traicionado de la peor manera posible. La bilis seguía subiendo a mi garganta mientras mi mente daba vueltas en los últimos meses, la distancia cada vez mayor entre Theo y yo, las horas de trabajo cada vez más largas, las misteriosas llamadas telefónicas que terminaba abruptamente cada vez que entraba a la habitación parecía piezas de un rompecabezas encajando en su lugar, todo empezó a tener un sentido horrible. Me hundí en los fríos pisos de mármol. El aviso de desalojo aún brillaba implacablemente desde donde había aterrizado. Hugo, mi gato atigrado, empujó su cabeza contra mi codo, perturbado por las oscuras nubes de tormenta que se acumulaban. A mi alrededor acaricié su espalda reflexivamente obteniendo consuelo de su cálido y retumbante ronroneo, al menos todavía tenía a Hugo a mi lado. Eso era más de lo que podía decir de mi marido traidor y su madre insidiosa mientras estaba sentada allí los 12 años que había pasado en esto. La casa me invadió como una marea. Theo me presentó la llave el día después de nuestra luna de miel, radiante de orgullo por convertirme en dueña de esta magnífica propiedad. Junto al fuego crepitante en las noches de invierno, a salvo en el círculo de sus fuertes brazos, tragué con fuerza a pesar del nudo en mi garganta. Fueron todos esos recuerdos simplemente bonitos, ilusiones, si mi matrimonio con Theo no hubiera sido más que una farsa elaborada todo este tiempo, las paredes pintadas a mi alrededor. Ahora parecía una jaula dorada atrapándome dentro de un rollo. Ya no interpretaba a la señora de la mansión, señora de la casa. Esos títulos habían sido arrancados, reemplazados ahora por un ocupante no deseado. Todo lo que había conocido esta casa, mi matrimonio, mis esperanzas de formar una familia algún día se había construido sobre arenas movedizas y ahora me estaba hundiendo en un abismo de ira, traición y dolor de huesos. Me levanté con las piernas temblorosas sacudiéndome de los empujones preocupados de Hugo caminando silenciosamente por los pasillos vacíos. Entré a mi habitación con inquietud. Los olores de Theo aún persistían. Su colonia almizclada y la menta. Gel para el cabello que usaba religiosamente todas las mañanas, pero por primera vez esa sensación familiar hizo que mi estómago se revolviera con resentimiento en lugar de afecto. Me hundí en la enorme cama con dosel, su lujoso edredón, de repente sintiéndome frívolo y derrochador. Debería haber conocido un matrimonio creado por conveniencia. En lugar de pasión, nunca pude resistir las pruebas del tiempo. Theo había necesitado una esposa educada y presentable para silenciar las quejas de su madre. En el papel requieren confianza, comunicación, comprometer todas las cosas dolorosamente ausentes de mi relación con Theo y Rose, y comencé a abrir cajones de la cómoda sin importarme el escándalo que estaba haciendo. Les dejé escuchar el daño que habían causado sus insensibles acciones. Barrí imprudentemente pilas ordenadas de planché la ropa, ni siquiera la doblé correctamente en mi prisa. Mis manos se cerraron alrededor del fondo falso que había instalado en su cajón hace años. Lo abrí y saqué la unidad flash escondida debajo, agarrándola con fuerza. Si Theo pensaba que podía descartarme tan fácilmente, estaba dolorido. Me equivoqué, llevaba esta póliza de seguro conmigo. Me desperté con un sobresalto, momentáneamente confundido por mi entorno desconocido en lugar de la cama tipo trineo tamaño king que había compartido con Theo. Estaba acurrucado en el sofá cama lleno de bultos de mi pequeño departamento de alquiler el día anterior. El día volvió con fuerza,
la confrontación con Teo por mi desalojo, mi furioso empacando sus excusas poco entusiastas sobre las dificultades financieras. Le había escupido que el dinero parecía suficiente para que él pudiera permitirse un nuevo y elegante condominio para su amante. La cara de Teo había perdido el color. ¿Cómo lo hizo? ¿Tú? ¿Quién te dijo que farfullaba? Lo descubrí por mi cuenta. Sí sé. Para encontrarse con mi mirada lívida, Alara, juro que ella no significó nada para mí, fue solo una aventura estúpida, excepto eso, chasqueé apretando el puño para no sucumbir a mi impulso de abofetearlo. Esto no se trata de ella, se trata de mí. Mentiste en la cara traicionando nuestros votos y engañándome. Giré sobre mis talones abandonándolo para lidiar con los motores. Mi partida fue satisfactoriamente dramática, pero mi triunfo pronto se desvaneció reemplazado por un dolor profundo y una ira. Me levanté inestablemente del sofá lleno de bultos, mi espalda protestando la actividad frenética de ayer. Al menos la tarjeta de crédito de Teo había sido útil para amueblar este apartamento deprimentemente vacío. Oscuramente, ¿cómo pude haber pasado por alto todas las señales? Estos últimos meses, pensando en retrospectiva, era dolorosamente obvio. Las noches de Teo en el trabajo, su constante distracción cada vez que hablábamos, el estudio cerrado ahora. Tenía prohibido entrar. Una sensación helada corría por mi columna. El estudio cerrado. En mi apresurada maleta ayer se me había olvidado. Recuperé mi computadora portátil escondida allí. Maldiciendo en voz baja tomé mis llaves y me dirigí a la puerta. Para otro viaje no deseado. A la escena de esta traición. Tal vez accidentalmente rompería algo costoso al salir. 20 minutos después me paré afuera del formidable puertas de hierro podrido que marcaban la entrada a lo que solía ser mi casa. Miré amargamente las ostentosas puertas dobles y las columnas extendidas. Qué tonto había estado pensando que pertenecía detrás de esas paredes doradas. Cuadré mis hombros. Caminé por el sinuoso camino de entrada del doctor robando. Vislumbré de maletas apiladas en el vestíbulo. Entrecerré los ojos. Yendo a algún lugar. Marlene, eso no es de tu incumbencia. Dime lo que te importa y luego vete amablemente. Me crucé de brazos. Necesito conseguir algunos artículos personales del estudio. Solo tomará un momento. Por encima de su hombro noté a Teo bajando la escalera curva, su brillo normal ligeramente disminuido. Su traje estaba muy arrugado y su rostro cansado y demacrado, pero mi simpatía latente durante mucho tiempo permaneció enterrada profundamente. Él había hecho su cama al traicionar nuestro matrimonio. Ahora podía yacer en él, dejarla recoger sus cosas. Madre, él dijo con cansancio evitando mi mirada acusadora. También podría evitar otra escena. Marlene resopló molesta, pero permaneció obstinadamente bloqueando la puerta. Suspirando pasé junto a ella bruscamente. Su jadeo ofendido me siguió mientras corría por el pasillo hacia el estudio cerrado. Sacando la llave de mi bolso con dedos temblorosos lo metí en la cerradura vengativamente. Como era de esperar, el estudio estaba en completo desorden. Papeles, cajones esparcidos abiertos al azar, restos de mis pertenencias perdidas esparcidas por el suelo. Vi mi computadora portátil debajo de una silla y rápidamente la escondí en mi bolso. Mientras me volvía hacia salir hice una pausa sorprendido por la visión caótica. Algo no estaba cuadrando. Las maletas empacadas de Marlene. Esta habitación saqueada insinuaba algo mucho más oscuro acechando debajo de la superficie. Lentamente rodeé la habitación tomando detalles que se me escaparon durante mi enojado frenesí de empacar. Ayer extractos bancarios y billetes sin abrir cubrían el suelo junto con llamativos recibos de joyerías. Mis instintos de investigador latentes desde que mis días de abogado de divorcios se activaron. Revisando metódicamente los rastros de papel surgió una narrativa impactante. Gastos excesivos mucho más allá de nuestras posibilidades. Gordos en pánico. Solicitudes de tarjetas de crédito claramente denegadas. Advertencias finales de ejecución hipotecaria del el banco me pisaba los talones. Luché por absorber esta nueva realidad. Además de las revelaciones de ayer, no solo Teo había traicionado nuestro matrimonio, sino que sus gastos imprudentes nos habían torpedeado hasta la ruina financiera sin mi conocimiento. No es de extrañar que Marlene estuviera tan desesperada por expulsarme de ella. Palacio perfecto. Apretando la evidencia condenatoria contra mi pecho salí del estudio con un nuevo propósito. Teo y Marlene me habían tomado por tonto manipulándome como si fuera su propio títere personal, pero el espectáculo había terminado. Esta víctima había encontrado su voz y sería el infierno para pagar. Armado con la evidencia condenatoria guardada de forma segura en mi bolso, me lancé hacia la puerta principal con furia justa bombeando por mis venas. Teo y Marlene me habían tratado como un peón desechable durante demasiado tiempo. Ahora era el momento de que viniera su despreciable red de mentiras.
Marlene se estrelló contra mi camino mientras intentaba pasar sus uñas en forma de garras que se clavaban en mi antebrazo. ¿A dónde crees que vas con esos documentos privados, siseó? Me solté el brazo y fui directo a su cara pellizcada primero. Nunca vuelvas a tocarme en el momento en que tu registro financiero dejó de ser privado cuando usaste mi nombre para obtener préstamos masivos. Estoy tomando esta evidencia y contactando a mi abogado de divorcios. Theo se apresuró con sus ojos cansados y muy abiertos por el pánico. Alara, por favor, sé razonable, estamos pasando por un problema temporal de flujo de efectivo, eso es todo. Madre ya ha hecho arreglos para cubrirlo. Sus tópicos solo avivaron mi ira. Así que robar mis cuentas personales sin consentimiento y acumular deudas secretas de tarjetas de crédito constituye solo un problema menor en tu libro. Me burlé amargamente. Vi las solicitudes denegadas y los avisos finales de ejecución hipotecaria. Theo, tus mentiras terminan aquí. Theo palideció mientras los labios pintados de Marlene se aplastaban en una línea dura, sus ojos brillantes disparaban dagas. No entiendo la gravedad de esta situación. Marlene mordió. Mi hijo se enfrenta a la ruina financiera. Si se corre la voz de esto es arrastrar el nombre de nuestra familia por el barro realmente necesario solo para satisfacer una pequeña fantasía de venganza. La ira al rojo vivo lamió mis venas. Esta mujer se atrevió a insinuar inventaría el crimen financiero solo por venganza antes de poder replicar, acusó apretando a Theo cerca de su huesudo pecho. Todo lo que hizo mi hijo fue tratar de mantener un estilo de vida del que usted disfrutó ansiosamente durante años y, como se paga, esa generosidad exponiendo sus pasos en falso comprensibles que nos derribaron a todos por despecho. Theo se liberó suavemente de su agarre con forma de garra. Alara tiene derecho a estar molesta. Madre dijo con cansancio todavía negándose a mirarme a los ojos. Debería haber sido honesto sobre nuestra situación desde el principio. Crucé mis brazos. No se movieron. Ante su muestra poco entusiasta de responsabilidad. Bueno, es demasiado poco y demasiado tarde para eso. Ahora me comunicaré con mi abogado esta tarde para solicitar el divorcio y no dudaré en revelar evidencia de fraude. La mano huesuda de Marlene voló a su garganta dramáticamente mientras Theo se desplomaba contra la pared. A pesar de todas sus pretensiones de poder y control, un olor a consecuencias los hizo temblar en sus costosos zapatos de cuero italiano. Patético, di un paso adelante hasta que solo unos centímetros me separaron de los ojos salvajes de Marlene. Aquí están tus opciones. Puedes impugnar el divorcio y forzar esta evidencia a ser un registro público destruyendo lo que queda de su apellido y fortuna, o puede firmar los documentos que me brindan un acuerdo razonable y rezar para que muestre misericordia al permanecer en silencio. Me alejé con los tacones haciendo ruido en los pisos pulidos en la puerta principal. Hice una pausa sin darme la vuelta. Tienes 24 horas para decidir. Elige sabiamente. La pesada puerta de roble se cerró de golpe detrás de mí con un aire de finalidad. Me había enfrentado frontalmente a mi marido engañoso y a mi suegra manipuladora, y en lugar de hacerme la víctima como ellos esperaban, había tomado el control y dictado los términos en el futuro, sin encogerme ni encogerme más para cumplir con sus expectativas retorcidas, el felpudo que ellos tenían. Había pisoteado con tanta alegría que finalmente exigía respeto cuando atravesé las imponentes puertas hacia la tranquila Suburban Street. Los golpeé con fuerza mientras aceleraba por el camino bordeado de árboles. ¿Cómo pude haber dejado a mi leal compañero, mi única fuente de consuelo durante muchas noches solitarias, a solas con esos monstruos? ¿Qué clase de guardián abandona su Kitty indefensa? Así mis manos apretaron el volante con bastante fuerza, dudando de que habría mucho tiempo para arrepentirme más tarde. Ahora mismo necesitaba concentrarme y seguir el plan. Terminaría mis asuntos rápida y eficientemente antes de liberarnos a ambos de esta situación tóxica. Pronto, el dulce Hugo y yo estaríamos muy lejos, comenzando de nuevo en un lugar donde nadie sabía nuestros nombres, solo una mujer y su gato. Contra el mundo aterrador, sí, pero cualquier cosa parecía mejor que quedarse atrapado en esta red retorcida de traición y mentiras. Habían pasado semanas desde que salí furioso del antro de mentiras de Theo y Marlene. En ese tiempo había reservado 2 boletos de ida lejos de esta ciudad y su escena social superficial en algún lugar donde pudiera rehacerme sin ojos críticos. Siguiendo cada uno de mis movimientos, el divorcio estaba progresando rápidamente ahora que Theo había accedido a mis demandas, tal vez esperando que le mostrara a Mercy si jugaba bien, pero no albergué ninguna simpatía equivocada por el hombre que me
Había engañado y utilizado durante años, sus súplicas por otra oportunidad ahora sonaron a Hollow cuando reflexioné sobre todas las noches que había llorado hasta quedarme dormida preguntándome qué había hecho mal, por qué no podía quedar embarazada sin importar cuánto lo intentáramos. Al menos encontré una satisfacción sombría al presenciar cómo su imperio de mentiras se desmoronaba sin mis contribuciones financieras y mis conexiones sociales. Rápidamente se secó bajo el escrutinio de los inversores sobre algunas discrepancias contables. Su intrigante madre fue expulsada de la junta directiva perdiendo su puesto de poder dominante. Ella siempre había priorizado las ganancias sobre la ética. Ahora con sus trapos sucios aireados como sábanas viejas y mohosas el nombre de Jenin atraía solo cansado miradas de reojo y chismes silenciosos en lugar de envidia. Adiós, dejen que los buitres circulen y los lobos desciendan, hicieron esta cama. Ahora podían yacer en las ruinas que quedaban el día antes de mi partida. Gran casa de las mentiras. Una sombría satisfacción me inundó al ver las imponentes puertas de hierro podrido ahora obstruidas con sombríos carteles de desalojo en lugar de lujosos jardines, pero al acercarme vi a una anciana que se quedaba sola con su maleta en la acera marcando salvajemente algún número mientras giraba. El reconocimiento me golpeó en el estómago. La alguna vez imponente presencia de Marlene se había reducido a un frágil y derrotado caparazón de su antiguo yo. Su arrogancia se había derrumbado junto con el imperio financiero. Tengo la intención de conducir dejando a Marlene rodeada por las ruinas de todo lo que sus viles planes habían construido, pero Hugo maulló ruidosamente mirando hacia atrás con ojos implorantes, maldiciéndome por un suave, tonto de corazón. Me detuve en la acera y bajé la ventanilla del pasajero. ¿Necesitas ayuda?, pregunté sin rodeos, todavía sin querer mostrar calidez a pesar de sus circunstancias. Marlene se sobresaltó al oír mi voz antes. ¿Necesitas que te lleve a algún lugar? Parece que su hospitalidad ha expirado. Mi boca se aplanó en una delgada línea. Incluso su propia familia estaba harta de lidiar con las consecuencias de sus minas y Theo claramente no estaba presente para encargarse de su desastre de madre descartado. Otro maullido impaciente decidió que pusiera tu bolso en la parte de atrás al lado de Hugo. Puedes quedarte conmigo hasta que descubras algo más. La sorpresa cruzó por sus rasgos tensos, que es un gesto bastante inesperado. Después de todo dejé el periodo de tiempo implícito de 24 horas o menos entre nosotros. El camino a mi pequeño alquiler transcurrió en silencio hasta que llegamos al lote descolorido. Marlene observó la pintura agrietada y las tejas faltantes con un disgusto apenas disimulado. Tiene cierto encanto rústico. Se aventuró a medias antes de seguirme adentro. Me ocupé sirviendo comida para Hugo, quien inmediatamente había tomado un gusto por nuestro nuevo huésped de la casa. Mientras tanto Marlene se demoró torpemente antes de sentarse en el borde del sofá. Nuestra intimidad forzada se sintió real después de más de una década de frío. Desprecio de ambos lados mientras recogíamos las sobras de comida para llevar. Más tarde, los corteses de la conversación dieron paso a reflexiones sinceras sobre el futuro provocadas quizás por la botella de vino que desenterré. Descubrí el sueño de Marlene de enseñar música un día a la vez. Las almas le daban sentido a los restos de la vida menos la historia de heridas y rencores entre nosotros, pero el vino finalmente disminuyó junto con nuestra camaradería forzada cuando nos acostamos a pasar la noche. Las incertidumbres del mañana volvieron a caer sobre nosotros como un peso de plomo. Me desperté sobresaltado a la mañana siguiente olvidándome momentáneamente de mi invitado inesperado en la casa. El aroma del café recién hecho me atrajo a la pequeña cocina. Marlene estaba rígida junto a la mechones de cabello gris de la estufa. Antigua es escapando de ella normalmente inmaculado recogido. Espero que no te importe que me tome la libertad de preparar el desayuno, dijo con incertidumbre. De todos modos, no soy muy buena cocinera. Mientras comíamos yogur y grenoule en un silencio incómodo me moldeé sobre esta situación surrealista. Ayer mismo Marlene era una socialité icónica, hoy se sintió humillada y a la deriva refugiándose en mí. Modesto destino de alquiler. Ciertamente amaba los giros poéticos. La sexy reina destronó y dependía de una princesa que había despreciado durante años. Yo no podía negar sentir un ligero zumbido de Sodenfrey mirando a Marlene con el arrugado Chanel Grimus de ayer ante los electrodomésticos anticuados de aguacate. ¿Has pensado en lo que viene, después de que sus palabras no dichas pesaban entre nosotros, después de que ella se fue de aquí, después de que me mudé para empezar de nuevo, después de que la guillotina final del divorcio me separó de la única vida